En esta oportunidad queremos hablar de la serie que hemos estado ya tocando durante estos 2 meses, No a la violencia familiar. Y en esta noche queremos hablar justamente el último tema de esta serie, que es No a la falta de respeto y rebeldía. Hermanos, recordar primeramente que hoy vivimos en una sociedad donde se ha perdido el respeto a la autoridad. Vemos cómo los hijos han dejado de obedecer y honrar a sus padres, teniendo actitudes incorrectas con ellos, de tal manera que se han dejado llevar por consejos equivocados y han tomado la actitud de rebelarse contra sus autoridades, que son sus padres. Y lo peor es que la falta de respeto no solamente ha sido con palabras, sino han llegado a tal punto de agredirlos físicamente a sus autoridades. En esta noche queremos hablar acerca de un hijo que no solo desobedeció, sino se rebeló contra su autoridad y padre a la vez. Me refiero a Absalón, el hijo del rey David. La semana pasada, como hemos visto, hablamos cómo es que Absalón mató a su hermano Amnón, y a causa de la muerte de Amnón, Absalón huye. ¿Por qué lo mató? Porque Amnón abusó sexualmente de Tamar, su hermana. Es ahí donde Absalón toma justicia por sus manos y mata a su hermano Amnón. La historia nos dice que Absalón huye de la presencia de David a Gesur por varios años. Cuando leemos la Biblia y llegamos al capítulo 15, según de Samuel, al capítulo 18 del mismo libro, nos vamos a dar cuenta de cómo es que Absalón se subleva contra su padre, se rebela y planifica toda una estrategia para poder matarlo y quedarse con el trono. Sin embargo, cabe mencionar, cuando uno actúa mal, todo en su momento va a terminar mal. La palabra de Dios siempre nos advierte, amados hermanos, en cuanto a la actitud correcta que debemos tener como hijos hacia nuestra autoridad. En Efesios 6:1-3 nos dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Esto es lo que sucede con aquellos que se disponen en su corazón a obedecer, amados hermanos. Todo le irá bien y serán de larga vida, dice la palabra. Pero también la Biblia nos menciona de aquellos que tienen una actitud de rebeldía. Mire cuál es el final. Mire lo que dice la Biblia en Deuteronomio capítulo 21, del verso 18 al 21. Dice: si alguno tuviere un hijo contumaz y rebelde, dice, que no obedeciere la voz de su padre ni a la voz de su madre, y habiéndole castigado no les obedeciere, entonces lo tomarán su padre y su madre y lo sacarán ante los ancianos de la ciudad y a la puerta del lugar donde viva, y dirán a los ancianos de la ciudad: nuestro hijo es contumaz y rebelde, no obedece a nuestra voz, es glotón y borracho. Entonces todos los hombres de su ciudad lo apedrearán y morirá. Así quitará el mal de en medio de ti, y todo Israel oirá y temerá. Ahora, ¿por qué debemos respetar y obedecer a nuestra autoridad? Porque nuestros padres son nuestras autoridades. Es por eso que necesitamos, amados hermanos, entender que toda autoridad ha sido puesta por Dios. La Biblia dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Absalón no había entendido esto, hermanos. Por eso es que se rebeló contra su padre. Y una de las cosas que nosotros debemos entender: no a la falta de respeto y a la rebeldía. Lamentablemente, amado hermano, hoy nuestra sociedad está siendo testigo de tanta falta de respeto y rebeldía dentro de las familias, a tal punto que los hijos no están reconociendo a sus propios padres como autoridades, haciendo lo que ellos creen conveniente y sobre todo faltándoles el respeto, teniendo una actitud de rebeldía hacia ellos,
Pero la pregunta en esta noche es, ¿por qué un hijo llega hasta este extremo? Miremos la historia de Absalón. ¿Qué pasó en la vida de Absalón antes de poder llegar a tal punto de rebelarse contra su padre y aún querer matarlo? Veamos en esta noche algunas causas del por qué actuó así. Queridos hermanos y hermanas, la falta de respeto y rebeldía muchas veces viene por un corazón herido. Número 1, por un corazón herido. Segunda de Samuel, capítulo 14, del 23-24, dice: se levantó luego Joab y fue a Gesur y trajo a Absalón a Jerusalén. Mas el rey dijo: váyase a su casa y no vea mi rostro. Y volvió Absalón a su casa y no vio el rostro del rey. Hermanos, ¿qué había pasado? Absalón, después de haber matado a Amnón, su hermano, huyó. Y dicen que el rey lo hace llamar de nuevo para que puedan tener un encuentro. Y como el rey estaba triste todavía de la muerte de su hijo Amnón, dice que llega Absalón a su palacio y de pronto el general Joab le dice: rey David, aquí está tu hijo Absalón. ¿Y cuál fue la reacción de David? Fue justamente en el verso 24 leemos las palabras: váyase a su casa y no vea mi rostro. Y volvió Absalón a su casa y no vio el rostro del rey. Escuchen bien, amados hermanos, recordemos que Absalón venía de una crisis emocional. Su hermana había sido violada por Amnón y su padre, el rey, no había hecho nada en contra de Amnón. Así que al ver esta situación, Absalón tomó justicia por su propia mano, matándolo. El corazón de Absalón estaba herido, estaba resentido por la indiferencia de su padre. Sin embargo, querido hijo, querido hermano, hermana, escúcheme bien, eso no era motivo para que se rebelara contra su padre de tal manera que pudiera hacer todo lo que nosotros vamos a poder estudiar durante este sermón. El corazón de Absalón estaba tan herido que lo llevó a tomar una mala decisión. ¿Y cuál fue la decisión que tomó Absalón? Justamente fue derrocar al trono, a David de su trono. ¿No? Según de Samuel 15:1 dice: aconteció después de esto que Absalón se hizo de carros y caballos y 50 hombres que corriesen delante de él. Él estaba planificando una rebelión contra su padre, contra el rey David. ¿Por qué? Porque su corazón estaba herido. Podríamos esperar que una vez que David se encontrara con Absalón, podríamos esperar que la tensión entre ellos desapareciera por todo lo que había sucedido anteriormente, pero lamentablemente no fue así, amados hermanos. Ya que la mención en este verso de carros y caballos no se refiere a un simple modo de transporte, sino que en la Biblia lo relaciona con instrumentos de guerra. Los carros eran carrozas de guerra y los caballos eran usados para tener una ventaja comparativa en las batallas, hermanos. ¿Por qué? Porque Absalón estaba planificando una rebelión contra su padre, contra su autoridad. Y es más, la ley de Dios explícitamente prohibía a los reyes adquirir muchos caballos para ese propósito. Por eso es que en Deuteronomio 17:16 dice: pero él no aumentará para sí caballos, ni hará volver al pueblo a Egipto con el fin de aumentar caballos, porque Jehová os ha dicho: no volváis nunca por este camino. Absalón, queridos hermanos, estaba con un corazón herido, y eso lo llevó a alistarse militarmente para realizar el golpe de estado contra su padre, derrocarlo de su reinado. Amados hermanos, escúcheme bien, la causa por el cual muchas veces los hijos llegan a faltar el respeto y a rebelarse es porque hay un corazón herido en ellos. Siempre ese corazón herido llegará a tal punto que no se dará cuenta de todo el daño que causa. Su resentimiento, su ira de Absalón pudo más que el hecho de ser hijo y desarrollar el respeto y la obediencia en su vida para con su autoridad y su padre. Por eso es que podemos decir que la rebeldía viene por un corazón resentido.
Así es que, querido hijo, querida hija, si tú estás teniendo un corazón resentido, deja que Dios empiece a obrar en ese corazón y empieza a perdonar. Recuerda, sea cual sea lo que tal vez nuestras autoridades hayan podido hacer o posiblemente se hayan equivocado, nosotros no podemos tomar nuestra justicia por nuestras manos. Nosotros debemos siempre obedecer lo que la Biblia dice, que debemos nosotros sujetarnos, nosotros tenemos que obedecer, porque la rebeldía es pecado delante de Dios. Y hoy en día, muchos hijos, a causa del corazón herido, están llegando a la falta de respeto y a la rebeldía contra sus padres. Pero también vemos que la falta de respeto y rebeldía muchas veces viene por una murmuración en contra de la autoridad. Mira cómo se origina. Según de Samuel 15, 2, 4 dice, y se levantaba Absalón de mañana y se ponía a un lado del camino junto a la puerta, y a cualquiera que tenía pleito y venía al rey a juicio, dice, Absalón le llamaba y le decía, ¿de qué ciudad eres? Y él respondía, tu siervo es de una de las tribus de Israel. Entonces Absalón le decía, mira lo que le decía, mira, tus palabras son buenas y justas, mas no tienes quien te oiga de parte del rey. Y decía Absalón, quien me pusiera por juez en la tierra para que viniesen, quien me pusiera por juez en la tierra para que viniesen a mí todos los que tienen pleito o negocio, que yo les haré justicia. Hermanos, Absalón comenzó a intervenir también en el sistema de justicia, murmurando en contra de su padre, el rey. Mire lo que decía, estaba hablando mal, mas no tienes quien te oiga de parte del rey. Lo estaba dejando mal al rey, lo estaba dejando mal a su autoridad, hablando mal de la forma de cómo llevaban los jueces los casos que sucedía. Eso ponía en contra a la gente con el rey. Lo peor que era mentira, hermanos, lo que Absalón decía. Pero como su corazón ya estaba desviado y su sed de venganza lo llevaba a hacer cualquier cosa con tal que su rebelión pueda destronar al rey, él comenzó a decir todo eso, hermanos. Ahora, escúcheme bien, amada iglesia, aquellos tiempos el pueblo buscaba a los jueces en la puerta principal de las ciudades para que ellos les ayudaran a solucionar conflictos. Eso es lo que sucedía en aquellos tiempos. En ocasiones, muchas veces también el rey se presentaba en ese lugar de juicio para servir como juez. Ahora, sabiendo todo esto, Absalón se presentaba temprano en la mañana cerca de la puerta para captar la atención de la gente que venía por el camino hacia la ciudad en busca de un juicio por parte de las autoridades, comenzando Absalón a promoverse a sí mismo, murmurando sobre la autoridad de su padre, hablando mal de las cosas que sucedían en el reino. Hermanos, según de Samuel capítulo 15, 5 al 6 dice, y acontecía que cuando alguno se acercaba para inclinarse a él, él extendía la mano y lo tomaba y lo besaba. De esta manera hacía con todos los israelitas que venían al rey a juicio, y así robaba Absalón el corazón de los de Israel. Mira cómo usó esta estrategia Absalón. No solamente murmuró, sino que empezó a poder usar esta estrategia maquiavélica para ganarse el corazón de los israelitas y puedan unirse ante su rebeldía contra su padre. Esto dice la Biblia que sucedió a lo largo de 4 años. No fueron actos fortuitos, sino un plan elaborado de Absalón para usurpar el trono del rey David. Es por eso, queridos hermanos, que decimos que la rebeldía y la falta de respeto viene primeramente por un corazón herido, pero también viene por una murmuración en contra de la autoridad. Y esto es lo que estaba haciendo Absalón. Pero también la falta de respeto y rebeldía muchas veces viene por un acto desleal. Por un acto desleal. Lealtad tiene que ver con fidelidad.
Lo contrario sería hipocresía, falsedad, duplicidad, doblez, fariseísmo. Es decir, una persona que manifiesta algo que realmente no siente o piensa. Absalón mostró una actitud falsa y eso era deslealtad. Miren lo que dice en 2 de Samuel capítulo 15, el 7 y el 8, el verso 7 y 8. Al cabo de 4 años aconteció que Absalón dijo al rey: yo te ruego me permitas que vaya a Hebrón a pagar mi voto que he prometido a Jehová. Porque tu siervo hizo voto cuando estaba en Gesur, en Siria, diciendo: si Jehová me hiciere volver a Jerusalén, yo serviré a Jehová. Y el rey le dijo: ve en paz. Y él se levantó y fue en Hebrón. ¿Era cierto esto lo que quería Absalón? Claro que no. Estaba mostrando una falsedad. Por esa razón, cuán importante es ser sinceros y transparentes. Nunca debemos tener una actitud falsa, porque eso nos llevará tarde o temprano a una rebelión. Absalón fue una persona que estaba fingiendo que su actitud no era de sinceridad y de transparencia. Él tenía otros planes. Absalón tenía otros intereses ante David. Pretendía ser un buen hijo, pero la Biblia revela que sus intenciones no eran buenas. Él quería rebelarse y destronar a su padre, el rey David. La verdadera intención de Absalón, obviamente, salió a la luz. Según de Samuel 15:10 dice: entonces envió Absalón mensajeros por todas las tribus de Israel, diciendo: cuando oigáis el sonido de la trompeta, diréis: Absalón reina en Hebrón. ¿Qué es lo que le dijo al rey David? ¿Para qué iba a ir a Hebrón? Para poder hacer votos delante de Jehová. Pero no, sus intenciones eran otras, y aquí salió a la luz la verdadera intención, ¿no? Él quería reinar, él quería destronar al rey David, quería por medio de su rebelión quitarle el trono. David, dice la historia, que comenzó su reinado en Hebrón, y fue precisamente en ese lugar que Absalón escogió para usurpar el trono de su padre. Absalón no solamente engañó a su padre David, sino también a un grupo de 200 líderes de Jerusalén. En teoría, ellos creían haber sido invitados para presenciar el sacrificio que el príncipe haría en Hebrón como cumplimiento de su voto a Dios, como acabábamos de leer. Pero en realidad, Absalón quería dar la impresión ante todo Israel que él tenía tantos líderes como sus aliados en la rebelión. Por eso, según Samuel 15:11 dice: y fueron con Absalón 200 hombres de Jerusalén, convidados por él, los cuales iban en su sencillez sin saber nada. Ellos no sabían nada. Ellos no sabían nada, porque Absalón estaba siendo una persona falsa, una persona desleal. Queridos hermanos, la deslealtad nos lleva a tener una actitud falsa, a no ser sinceros y transparentes, ser doble cara, aun cuando aparentemos exteriormente, pero no será así. El Señor tarde o temprano probará nuestro corazón. Entonces es en ese momento en el que nos mostraremos tal como somos, con actitudes de falta de respeto y rebeldía, siempre y cuando nosotros tengamos una actitud desleal. Eso es lo que estaba pasando con Absalón. Eso es lo que estaba sucediendo con Absalón. Por esa razón, querido joven, querido hijo, recordemos que cuán importante es ser transparente con nuestras autoridades, que son nuestros padres. Si queremos que en nuestra familia pueda haber armonía, paz, necesitamos nosotros ser sinceros y transparentes. Poder abrirle nuestro corazón, poder contarle lo que nos sucede, poder pedirle ayuda en el momento que la necesitamos. Y no llegar a tal punto de poder faltar respeto con nuestras actitudes y rebelarnos con nuestros actos. Pero también vemos un cuarto punto, ¿no? La falta de respeto y la rebeldía viene por un consejo equivocado.
Según de Samuel 15:12 dice, y mientras Absalón ofrecía los sacrificios, llamó a Ahitofel, gilonita, consejero de David, de su ciudad de Gilo, y la conspiración se hizo poderosa y aumentaba el pueblo que seguía a Absalón. Nadie sabía nada del plan de rebelión de Absalón. Recuerden que aún esos 200 líderes no sabían nada. Pero quien sí estaba enterado y estaba apoyando a Absalón en su plan maquiavélico de rebelarse contra su autoridad y su padre, era un consejero de David llamado Ahitofel. Era un hombre que había estado cerca, al lado de David. Era un hombre de confianza para el rey David. Es más, había sido su consejero personal. La Biblia nos dice que el consejo de este hombre, Ahitofel, que también estaba siendo cómplice de la rebelión de Absalón contra su padre, dice la Biblia que era como consultar la misma palabra de Dios. Y mira lo que dice en 2 Samuel 16:23. Y el consejo que daba Ahitofel en aquellos días era como si se consultase la palabra de Dios. Así era todo consejo de Ahitofel, tanto con David como Absalón. Qué tremendo, hermanos. Es interesante porque aquí nos podemos dar cuenta de que no solamente es cuestión de conocer la palabra de Dios, no solamente es cuestión de poder saber lo que la palabra de Dios dice y dar ese consejo, ¿no?, de acuerdo a la palabra de Dios, sino también tener la actitud y el carácter de Ahitofel. Su consejo era como el consejo, como si consultaran la palabra de Dios, pero su corazón también estaba herido. Su corazón estaba desquebrajado. ¿Por qué? Porque no había perdonado. Recordemos que Ahitofel era el abuelo de Betsabé. Y seguramente estaba resentido contra David por el amorío que David había tenido con su nieta en un momento y por todo lo que David tal vez había hecho en ese entonces. Sabemos la historia, pero ya para este tiempo David había sido ya perdonado y restaurado por el mismo Señor. La diferencia era que Ahitofel, en el tiempo que estaba al lado de David, con el tiempo que ahora estaba al lado de Absalón, la diferencia es que ahora él estaba con un corazón resentido. Y como dijimos al comienzo, que un corazón resentido siempre nos llevará a rebelarnos. Siempre nos llevará a la falta de respeto y a la rebeldía. Ahora el corazón de Ahitofel estaba alejado de Dios. Por lo tanto, ya no era la persona indicada para pedirle consejo. Sin embargo, Absalón va y le pide consejo a quien no debió. Y eso creó más sed de venganza y poder por el trono, rebelándose contra su autoridad y padre a la vez. Mire lo que dice la Biblia en el Salmo 1:1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Queridos hermanos, necesitamos nosotros entender que un mal consejo puede causar división y aún rebeldía. No vayamos a pedir consejo donde no debemos pedir. Si hay un lugar, si hay alguien donde debemos pedir consejo, hermanos, es el mismo Dios y la palabra del Señor. Ahí está el consejo ideal, perfecto y adecuado.
Tú quieres un consejo, la palabra de Dios es nuestro manual de consejos para nuestras vidas. Obviamente, la Biblia dice que Dios ha puesto a las autoridades y que nosotros nos debemos a nuestras autoridades. Por lo tanto, querido joven, querido hijo, hija, déjeme decirle algo, nuestros padres son nuestras autoridades. Y por lo tanto, nunca dejes de pedirle consejo a tus padres. Nunca dejes de pedir consejo a la autoridad. Porque eso es lo que la Biblia nos dice. Y huye de esos consejos malos, porque esos consejos malos te pueden llevar a tomar una actitud equivocada como la tomó Absalón. Queridos hermanos, hermanas, la historia sigue y continúa y vemos cómo es que durante los capítulos 16, 17, David comienza a entristecerse y su corazón llenarse de tristeza, ya que quien se rebela contra él era su propio hijo. Y a quien él amaba mucho, hermanos, porque David amaba a Absalón. Pero aún así David lo amaba tanto que aún a pesar de su rebelión y de su actitud, David ordena que no lo mate, sino que guarde en su vida. Pero una de las cosas que nosotros debemos entender, hermanos, es que la rebelión tiene su final. Porque la palabra de Dios es clara cuando nos habla acerca de la rebelión. En 1 Samuel 15:23 dice, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación, por cuanto tú desechaste la palabra de Dios, Él también te ha desechado para que no seas rey. Y vaya que la vida de Absalón llegó hasta el final, hermano. Al huir del ejército de David en medio del bosque, sus propios cabellos, que habían sido en un comienzo un punto a favor de parte de la gente, llegó a ser el punto débil para su vida. Se enredó con las ramas de un árbol y quedó colgado de tal manera que el ejército del rey lo mató a espada. Absalón murió a causa de su rebeldía. Es por eso que toda mala actitud trae consecuencias terribles en nuestras vidas, amados hermanos. Es más, la Biblia ya hablaba del final de aquellos hijos rebeldes, como leíamos al comienzo de Deuteronomio 21, 18, 21, si alguno tuviera un hijo contumaz y rebelde que no obedeciera a la voz de su padre ni a la voz de su madre, y habiéndolo castigado no les obedeciera, entonces lo tomarán su padre y su madre y lo sacarán ante los ancianos de su ciudad y a la puerta del lugar donde vive, y dirán a los ancianos de la ciudad, nuestro hijo contumaz y rebelde no obedece a nuestra voz, es glotón y borracho. Entonces todos los hombres de su ciudad lo apedrearán y morirá. Todos los hombres de su ciudad lo apedrearán y morirá. Así quitarás el mal de en medio de ti, y todo Israel oirá y temerá. Es por eso que Romanos también dice, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Queridos hermanos, Dios nos ayude. Dios nos ayude a que nunca podamos caer en este pecado de la falta de respeto y la rebelión contra nuestra autoridad. Por esa razón, cuidemos, porque la falta de respeto y la rebelión viene por un corazón herido. Si es que alguna vez estás teniendo resentimiento, ira, enojo, cólera, no dejes que tu corazón comience a herirse solo, sino pídele a Dios que te ayude a perdonar. Viene
por una murmuración contra la autoridad. Nunca levante falso testimonio contra la autoridad, porque eso, tarde o temprano, te llevará a faltarle respeto y a rebelarte. Tercero, ¿no? Dijimos que la falta de respeto y la rebeldía viene por un acto desleal. Y un acto desleal tiene que ver con una actitud falsa, una actitud hipócrita, una actitud que no es transparente. Seamos sinceros unos con otros. Seamos leales unos con otros, pero también viene por un consejo equivocado. Nunca vayamos y nunca andemos en consejos de malos. Vayamos a la palabra de Dios, donde está el consejo acertado para cualquier decisión que podamos tener. Pero también entendamos que la palabra de Dios nos dice que Dios ha puesto las autoridades. Y tu autoridad, mi autoridad, son nuestros padres. Como pasó con la historia de Absalón y David. Así es que, amados hermanos, Dios nos ayude. Dios nos ayude a frenar todo tipo de violencia que está sucediendo en la sociedad, en las familias, hermanos. Dios nos ayude a poder nosotros parar, orar para que Dios frene toda esta situación que estamos atravesando, que estamos siendo testigos hoy en día. Pero también Dios nos ayude a que como pueblo de Dios podamos pedirle paz, paz para nuestra nación. El Señor dijo, mi paz os doy, mi paz os dejo. Y en esta noche, después de haber hablado y tocado todos estos temas acerca de esta serie, como no al silencio, no a la indiferencia, no al desprecio, no a la envidia y orgullo, no a la insolencia, no a la lujuria, no a la venganza y homicidio, y ahora no a la rebeldía, creo que este es el momento oportuno para orar por nuestra nación y para que Dios pueda poner paz en el corazón de cada familia, de cada persona que tal vez está atravesando por esta situación. Para que Dios pueda doblegar sus corazones y ellos puedan entender que hay esperanza en Cristo Jesús. Y que Dios pueda también estar tocando el corazón de todas las familias de nuestra sociedad. Y como familia ellos puedan venir en pos de nuestro Dios. Y puedan acercarse a Dios con corazones contritos y humillados. Y Dios pueda restaurar y pueda cambiar y transformar el corazón de los esposos, de las esposas, de los hijos. Como dice la Biblia, que Él hará volver el corazón de los hijos para con los padres y el corazón de los padres para con los hijos. Ese es el deseo de Dios. Y por lo tanto, tú y yo como iglesia necesitamos orar para que la paz de Dios se desate sobre nuestra nación y sobre las familias de nuestro país. Les invito a poder orar, hermanos. Oremos ahí. Señor, gracias te damos en esta noche por tu palabra, Señor. Gracias porque una vez más nos enseñas, Señor, la importancia que es la obediencia, Señor, a nuestras autoridades, el respeto, Señor. Padre, permítenos, Señor, que ninguna actitud como la que vimos en este personaje Absalón, Señor, pueda arraigarse en nuestras vidas. Líbranos, Señor, de mantener un corazón herido en nuestras vidas. Líbranos, Señor, de murmurar contra la autoridad. Líbranos, Señor, de una actitud falsa, no transparente, pero también líbranos, Señor, del consejo malo, Señor. Son causas por el cual, Señor, podemos llegar y correr peligro de faltar al respeto y rebelarnos contra nuestra autoridad. Padre, también queremos pedirte en esta noche por las familias, Señor, de nuestro país, de nuestra sociedad. Señor, hemos visto tanta violencia familiar, Señor.
pero gracias porque tu palabra nos ha hablado, Señor, durante todos estos 2 meses, Señor. Y Padre, oramos, Señor, para que tú, por medio de tu Espíritu Santo, Señor, puedas tocar el corazón de cada familia de nuestra sociedad, del esposo, de la esposa, de los hijos, Señor. Que ellos puedan, Señor, entender que tú eres la única esperanza, que tú eres la única verdad, el único camino, Señor. Padre, te pedimos, Señor, que redargullas su corazón y ellos puedan entender que tú les amas y que tú quieres que cada uno de ellos vayan hacia ti, Señor. Permite que ellos puedan conocerte. Ten misericordia, Señor. Y desde ya oramos para que tú frenes toda violencia familiar, Señor. Toda actitud, Señor, que origine violencia familiar en la vida de cada persona, Señor. De cada hombre, de cada mujer, de cada hijo, Señor. Dejamos, Señor, nuestra nación, las familias de nuestra sociedad en tus manos, creyendo, Señor, que tú obrarás conforme a tu voluntad. Te amamos, Señor, y gracias una vez más por tu palabra. Ayúdanos a poder, Señor, siempre andar en tus caminos como tú quieres, Señor. En el nombre de Jesús oramos así. Amén y amén. Amén, hermanos. Dios les bendiga.